Bienvenidos a Conociendo a Dios. Un hijo obediente, por su obediencia, puede meterse en problemas. Y la respuesta es sí. Sí, puede pasar. Y sucede en la historia de hoy, cuando José, por mandato y en obediencia a su padre, fue a buscar a sus hermanos, para lo cual tuvo que recorrer unos 80 kilómetros donde estaban ellos y luego 20 adicionales donde le informan que realmente ellos están. Es decir, es enviado primero a un lugar donde el padre piensa que están ellos, pero al llegar allá, José se da cuenta que no están allá y le informan que está a 20 kilómetros de distancia, lo cual él lo que hace es viajar para allá en obediencia a su padre, quien le había encargado hacerlo. Encontrarse, buscar a sus hermanos, saber cómo estaban ellos. Y el Génesis 37:18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ellos lo ven a su hermano, y dicen: vamos a matarle, vamos a desaparecerle. Qué pensamiento tan ruin, tan bajo, tan perverso, con una persona que no les ha hecho daño, que es su familia, es su hermano. El corazón del hombre, lo dice el Señor, es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre es perverso. Puede hacer las cosas más bajas, más sucias, más depravadas. Las perversidades más grandes pueden ser hechas por el hombre. Un hombre que no tiene en cuenta a Dios. Aquí vemos que no hay ninguna consideración de lo espiritual. No hay un freno moral. Matémosle. Como si fuera un animal, como si fuera una bestia que estuviera haciéndoles daño. Así trataron a su hermano. No había, al parecer, amor hacia él, ni grande ni pequeño. Y así es el hombre sin Dios. Un hombre que conspira, un hombre que piensa en lo malo, en lo perverso, en lo sucio, en lo bajo. Allí en ese mundo estábamos cada uno de nosotros, y de ahí el Señor nos ha rescatado. Por lo tanto, no debemos vivir como si hiciéramos parte aún de ese mundo de donde el Señor nos rescató. Ellos lo vieron desde lejos, conspiran contra él, piensan matarle y engañar a su padre. Desde el principio lo pensaron, y así terminó siendo que alguna mala bestia lo había devorado. Se burlan de él, le llaman el soñador, pero en tono de burla, y hablan de matarle. Pero sigue diciendo el versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Por lo menos hay alguien medianamente sensato. Dice: no lo matemos. Pero tampoco fue radical en su oposición, por lo que sigue a continuación, versículo 22. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre.
Había una intención buena de llevar a su padre, de regresar a José al lado de Jacob. Entonces le dice a ellos, échenlo en la cisterna. ¿Cuál era el pensamiento? Dejarlo ahí encerrado. ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuál fue la idea. Pero así lo hicieron, como él lo propuso, que lo echaran en la cisterna. Y dice el versículo 24, le tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Imagínense el miedo de José, la angustia de no saber qué harían con él, el miedo de hasta dónde llegaría semejante cosa que estaban haciendo, cómo estaban haciendo lo que se les venía a la cabeza con él, sin tener en cuenta ningún freno moral, ninguna sensibilidad en el corazón de ellos. Esto nos enseña cómo es el corazón del hombre. Nosotros que hemos sido rescatados, aún conservamos una naturaleza que simpatiza con el pecado, que deseara que pecáramos. Y si nos distanciamos de Dios, si cerramos los oídos y los ojos a lo que Él quiere, también podemos caer y hacer cosas terribles delante de Dios. Que el Señor nos guarde y nos ayude a escuchar su voz cada día, a tomarnos de su mano cada vez, cada día, y a crecer en la relación con aquel que nos amó. Y versículo 25 dice, y se sentaron a comer pan, alzando los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos, traían aromas, bálsamo, mirra, iban a llevarlos a Egipto. Estaban comiendo pan, estaban tranquilos. Cuánto gritó José, cuánto suplicó, cuánto rogó, no lo hagan. Cuántas lágrimas pudo haber derramado José. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo hacen? Él sin entender la suciedad en el corazón de ellos, la perversidad del corazón de ellos, la dureza. ¿Por qué eran así con él? Cuánto clamaría José pidiendo y rogando que no lo hicieran. Y ellos ni siquiera estaban sentidos en su corazón, no había ninguna sensibilidad, no había algo de misericordia, compasión, mientras él estaba encerrado allí en esa cisterna, sin saber qué sucedería. Ellos estaban comiendo pan, él sufriendo, ellos comiendo pan. Están tranquilos, no pasa nada. Tienen un animal ahí encerrado nomás. Pareciera que trataran a José como un animal, como una bestia mala que les hace daño, cuando era un ser humano, creado a imagen de Dios, pero aparte de eso y más aún, su propia familia, su propio hermano. Cuán duros podemos ser con aquellos que están cerca de nosotros, cuán perversos y cuántas bajezas se han hecho con personas, con familia, con amigos cercanos, con niños, con jóvenes, porque no se ha escuchado a Dios, porque se pasan las barreras morales, porque no le toman en cuenta principios de ninguna clase, porque no se interesa sino hacer como se me antoja, como se me viene a la cabeza. Este me tiene que pagar, yo se las voy a cobrar y caras. Y así hicieron con José. La ley de la selva, no la ley de Dios, no sensibilidad espiritual por ningún lado. Ellos actúan como salvajes, como personas sin sentido, sin escrúpulos, sin corazón, sin Dios. Que el Señor nos guarde de alejarnos de Dios, porque alejándonos seríamos los peores seres humanos. Pero no solamente eso, que Dios nos ayude a ser sensibles
A veces perdemos sensibilidad espiritual, esa sensibilidad que escucha a Dios, que busca, que anhela escuchar la voz de Dios. Si ellos solamente un poco hubieran tenido tal intención, seguramente esto no hubiera pasado. Continuaremos en la siguiente reflexión con la historia y Dios seguirá enseñándonos. Que el Señor bendiga tu vida.